hace meses que viene resistiendo los embates Martín Guzmán de Cristina Fernández, que empezaron con, si uno se remonta en la historia, ¿se acuerdan cuando Martín Guzmán intentó hacer una modificación en el tema de la tarifa de energía? Sí. Y el secretario y el subsecretario de Energía se resistieron, le pidió a Cafiero que los echara, Cafiero los echó, y los tipos dijeron, no, a nosotros nos echa solo Cristina, vino una orden de Cristina y si eso no se van, y desde allá, esto que en la Argentina parece ocurrió hace milenios, pero fue hace casi un año, Guzmán es objeto de cuestionamientos permanentes por parte del kirchnerismo. Fundamentalmente de la vice, que se sintió traicionada porque venía conversando. Guzmán iba, cada vez que se reunía a negociar con el tema de la deuda con el fondo, lo informaba obviamente al presidente, e iba personalmente al departamento, en Recoleta de Cristina, a contarle cómo iba la negociación. Y cuando se anunció el acuerdo, Cristina no le gustó para nada. Fue ese el quiebre de la relación con Alberto Fernández, que ya lo venía castigando, y de ahí en más los embates de Cristina pasaron por los discursos públicos, las publicaciones en las redes, los cuestionamientos de los funcionarios que le responden a Cristina desobedeciendo las órdenes de Guzmán, un operativo de esmerilamiento de la figura de Guzmán muy grande, a quien Alberto sostenía, me parece, por una serie de razones, pero fundamentalmente una, que se quedaba sin funcionarios propios. Claro. La tuvo que despedir en su momento Marcela Lozada, ¿te acordás? La ministra de Justicia, sí, que era su socia, su amiga. Su vocero presidencial, que era un tipo, pero así, de que se habían casi criado juntos, Juan Pablo Biondi. A Matías Culfas se lo echó ahí en un acto con la lapicera. El famoso acto de la lapicera. Hace poquísimo que también. siguen discutiendo, bueno. Y me parece que no fue casual que Guzmán, que ya tenía... que ya estaba cansado de toda esta situación, renunciara en el mismo momento que Cristina estaba justamente protagonizando un acto ahí en Ensenada por la muerte de Perón, ¿no? Todo un mensaje, Roberto. Ahora, a la hora se están tirando nombres, por supuesto, a mansalva en las redes sociales. Ahora, ¿quién es el que está capacitado para poner esta pieza fundamental en un tablero que, como decíamos recién, el ministro de Economía durante los largos años de gestión del kirchnerismo no fue una figura tan relevante como lo puede haber sido Kicillof en la última etapa de Cristina Fernández, pero el ministro de Economía casi que no figuraba? Sí, porque había un liderazgo político fuerte que hoy no hay, ¿no? Eso está claro. Fundamentalmente, cuando Néstor lo desplazó a Labaña, me parece que hasta Labaña fue el último ministro que tuvo el kirchnerismo con mucha fuerza, ¿no? Ahí hay un párrafo al final de la carta de Guzmán donde le dice, considero, señor presidente, que usted debe generar acuerdos en la coalición gobernante para que se puedan implementar políticas económicas vinculadas a subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le está diciendo Guzmán le dice, bueno, pregúntale a Cristina quién quiere que sea el ministro. Y la verdad, en este momento, Alberto Fernández, me parece que le queda eso, decirle, bueno, llamarle, decirle, disculpe, señora, o disculpa, Cristina, no sé cómo se tratarán, le voy a tutear, ¿no? Decime quién quiere que sea. Porque al único que le queda por renunciar es a Alberto Fernández. Le vació el gobierno de los pocos funcionarios que tenían que le respondían. Y fundamentalmente no pudo llevar, después del acuerdo con el fondo, adelante la política económica el ministro, porque todas las líneas intermedias le bloquearon. No tiene, o sea, necesita un ministro que, aparte de una conducción política sólida, pueda implementar medidas. Sí. Las que sea, pero en un contexto complicadísimo, ¿no? Totalmente. Roberto, la gente que está mirando se pregunta, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el rumbo económico que va a tomar el gobierno teniendo en cuenta los compromisos que hay ya asumidos con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta los problemas que tenemos de inflación, del dólar, que la gente también está preocupada, va al súper y ve que los precios aumentan? ¿Cuál es el rumbo que crees que va a tomar el gobierno teniendo en cuenta que a esta pulseada la ganó Cristina? Sí, le agregaría desabastecimiento de productos por el cierre de las importaciones, problemas en la cadena productiva, fundamentalmente en el agro por el faltante de gasoil y por el cierre de las importaciones y demás. El programa obviamente es complejo. La verdad, Geo, que quien tenga la respuesta para la pregunta tuya, no es que sería el mejor analista político económico del país, sería el ministro de Economía,
¿Para dónde sale el gobierno en semejante crisis? Que una crisis que viene arrastrando desde hace años, que una parte la generó el propio kirchnerismo, la agudizó Macri, la profundizó la pandemia, se agudizó con la guerra, se agudizó con esta pelea política. Con semejante crisis, ¿para dónde sale? No se sabe. Lo que uno espera, la racionalidad, es justamente ese párrafo de Guzmán. Pónganse de acuerdo antes, tómense este sábado y domingo, obviamente el domingo a la tarde tiene que haber un ministro de Economía, porque si no, el lunes nos podríamos encontrar con unos mercados así totalmente descontrolados, pero pónganse de acuerdo, llámense, tomen un café, no sé, una cerveza, hagan un Zoom, un WhatsApp, lo que sea, pónganse de acuerdo, digan para dónde van a ir y unjan a alguien que esté respaldado, por Alberto, por Cristina, por Massa, por los gobernadores, por quien sea, por los integrantes de la coalición. La última, Roberto, ¿qué rol crees y pensás que debería tomar la oposición en este caso? ¿Seguir pegando sobre la piedra para profundizar la crisis o aportar soluciones? Me parece que hasta acá la oposición ha sido mucho más suave que lo que ha sido Cristina, ¿no? Si vos lees los discursos de Cristina sobre la política económica, son más duros que los de los dirigentes opositores. La oposición le aprobó el acuerdo con el fondo. Me parece que este es un problema que tiene que resolver fundamentalmente el gobierno para adentro, porque no ha tenido problema con la oposición, no le han bochado ninguna norma clave que considere central en el Congreso. El problema lo tiene que resolver puertas adentro el gobierno tiene que decidir para dónde quiere ir.